Bienvenidos a Convergencia Global con Otto Chinchilla, un espacio de conversatorios para compartir, intercambiar y difundir la gestión del conocimiento científico, tecnológico, cultural y educativo para una actualización y formación profesional continua y continuada. Convergencia Global, difusión académica y empresarial internacional. Bueno, que dicha una vez más en Convergencia Global, un espacio de conversatorios para compartir la gestión del conocimiento y procurar una mejor calidad de vida. Hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre un tema que me apasiona definitivamente, es sobre educación técnica en Costa Rica. La educación técnica en Costa Rica promueve mucho la movilidad social, la movilidad económica y la movilidad educativa de las personas, y por eso hoy tenemos a un gran especialista en educación técnica. Tenemos como invitado al doctor Daniel Láscaris Smith. Él es director de formación pedagógica de la Universidad Técnica de Costa Rica. Realizó estudios de doctorado en la Cátedra de Investigación en Educación, Formación Técnica Profesional en la Universidad de Osnabrück University en Lower Saxony, Alemania. Máster en formulación de proyectos socioeconómicos de la Universidad Nacional. Escuela de Planificación en Heredia, Costa Rica, y hizo su licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional, Escuela de Planificación también en Heredia, Costa Rica. Es investigador enfocado en las relaciones laborales y en las estructuras de educación y formación técnica profesional. Sobre esta relación tiene un especial interés sobre la transición laboral, inclusión educativa, reconversión productiva, educación técnica, formación profesional, formación dual, gobernanza y estructura de los sistemas de educación y formación técnica profesional. Así es que bienvenido, doctor Daniel, un gusto para nosotros que esté acompañándonos en Convergencia Global. No, muchas gracias, don Otto. Una deuda pendiente esta conversación con usted, porque sé que también, como lo dijo, le apasiona el tema. Estoy muy feliz de estar acá y agradecerle también por el espacio y todos los consejos que he recibido de su parte desde mi regreso a Costa Rica después de mis estudios doctorales. Estoy muy agradecido con usted. Gracias. Bueno, y es que recordemos que siempre contextualizamos para nuestra audiencia iberoamericana desde cuál universidad nos encontramos haciendo estos conversatorios. Así es que vamos a compartir un videíto sobre la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y ya regresamos. La Universidad Técnica Nacional de Costa Rica ha sido reconocida por formar profesionales competentes en carreras de gran demanda y con un elevado contenido científico y tecnológico, además de una formación humana e integral. Las 5 sedes de la UTN ubicadas en Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste, San Carlos y Atenas son testimonio de la convergencia de la tecnología, la educación y el desarrollo sostenible. El modelo educativo de la UTN se enfoca en el aprendizaje interdisciplinario, lo cual se refleja en la priorización de las habilidades técnicas, sociales y personales. Además, fomenta la innovación, la investigación, la adquisición de conocimientos y el desarrollo sostenible en los procesos formativos. Por eso, la UTN es referente. Seguimos dedicados a impulsar el desarrollo y la transformación integral del país por medio de la educación superior y el compromiso con la calidad, la innovación, la protección del ambiente, la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades. Bueno, vieron qué bonito es la Universidad Técnica Nacional y también tiene sus sedes en todo el territorio nacional. Y es que hablando de educación técnica en Costa Rica, tenemos que ver temas como pertinencia, calidad, articulación institucional y formación dual.
Don Daniel, este espacio tiene como objetivo analizar el papel del sistema de educación técnica en Costa Rica, considerando la articulación entre el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Universidad Técnica Nacional, así como la participación del sector productivo y los desafíos del mercado laboral. ¿Qué le parece si empezamos por definir el ámbito de la educación técnica en Costa Rica? Sí, me parece bien. Quisiera hacer un par de introducciones a este tema. Es muy importante recordar algunas cosas, don Otto, y es que la educación y formación técnica profesional, que es un concepto más amplio que solo educación técnica, precisamente porque tenemos al INA, que muchos lo definen como formación profesional, la educación diversificada en su versión técnica, que es educación, y la educación superior. Entonces, digamos que un concepto general amplio que denota todas estas relaciones institucionales y empresariales sería educación y formación técnica profesional. Digamos también que Costa Rica ha sido un país fuerte en el desarrollo de estructuras educativas técnicas y profesionales, pero ha quedado debiendo, ya lo está logrando, es generar ciencia, estudios alrededor de la educación y formación técnica profesional. No es un problema solamente costarricense, es de América Latina, es latinoamericano. En otros países europeos, por ejemplo, algunos asiáticos, también sí existe desde hace 200 años una tradición científica para estudiar la educación y formación técnica profesional como un objeto concreto de estudio. Desde ese punto de vista, yo creo que la creación de la Universidad Técnica Nacional en el 2008 es un gran acierto histórico educativo, es un proyecto importante, porque viene a generar una nueva estructura que no solamente estaba ubicada en el MEP o en el INA, sino que a nivel de la educación superior. La educación y formación técnica profesional tiene al menos 4 funciones, don Otto: una función social, una función cultural, una función económica y una función política. Pueden haber otras, pero esas son las 4 que yo he sistematizado de manera general. La más importante, de la que más se habla, es la función económica, y es precisamente crear trabajadores calificados, altamente especializados, cuyas funciones en la industria, en el comercio, en el turismo, mejoren los indicadores económicos, que a la larga generen mayor productividad laboral por hora, por ejemplo, y que permitan atracción de inversiones importantes en el país, de empresas que vienen a aportar al empleo. Casi siempre se habla de esta función económica, pero también hay una función social. Esa función social tiene que ver con la integración de los trabajadores, sobre todo las personas jóvenes en el mercado laboral, pero que esta transición entre el proceso de formación al mercado laboral sea de una forma fluida, digna, bien hecha, institucionalmente coordinada. Y esta parte es importante. La otra es la función cultural. Nosotros tenemos una herencia por una tradición colonial de hacer énfasis sobre todo a la preparación eminentemente académica, no tanto técnica o profesional. Siempre hubo un poco de estigmas en contra de las personas que estudiaban en la educación técnica o en la formación profesional. Pero eso no puede seguir así, eso ha venido cambiando por dicha. Esta función cultural es otorgarle a las personas una opción que les dé un capital simbólico, cultural importante, que se sientan felices de estudiar en el INA o en la educación técnica superior o en el MEP, y que a través de ese proceso de formación y de educación puedan generar un proceso de vida con sus expectativas. Y la función política que tiene la educación técnica y la formación profesional es
la capacidad de articular a todos estos actores económicos, empresariales, cámaras, sindicales, institucionales, ministerios, familias inclusive, para hacer que el motor del desarrollo económico a través del trabajador calificado sea un proceso sistemático y coherente. Desde ese punto de vista, y haciendo esta pequeña introducción, podemos decir que tanto el INA como el MEP y la UTN nacen con misiones diferentes, digamos, claramente definidas, todas muy importantes, pero que en los últimos años, a través, por ejemplo, del proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones o de proyectos como la formación dual y las discusiones alrededor de la articulación, han sugerido la necesidad de articular los procesos de estas tres instituciones de una forma mucho más holística, pero desde el punto de vista constitucional, normativo, tienen muros importantes que hay que ir solucionando. Sí, don Daniel, por ejemplo, como conversábamos antes del programa, yo he tenido la dicha de trabajar cerca de la educación técnica profesional casi por seguido unos 32 años. Y entonces he visto la evolución que ha tenido el sistema de educación técnica, porque hemos pasado diferentes etapas. Y esas etapas han sido marcadas mucho por las necesidades país, pero también han sido marcadas por la evolución tecnológica que se ha venido dando a nivel nacional e internacional. Entonces, como usted decía, mayormente se considera que la educación técnica fue hecha en su momento, y así lo decían antes, y no me ruborizo de decirlo. Al principio era para crear albañiles y mecánicos y gente, operarios, que tuvieran una mejor calidad y un mejor rendimiento. Afortunadamente, esa conceptualización fue cambiando y se fue introduciendo más personas a la educación técnica, y ahí es a donde yo recuerdo el gran avance que se dio, digamos, en el tema de movilidad. Claro. Porque había muchas personas o muchos trabajadores que no tenían opciones a un salario mínimo, no tenían un trabajo formal, y sin embargo, al ser parte de la educación y la formación técnica profesional, pues ya eran reconocidos dentro de un sistema laboral del Ministerio de Educación, a donde tenían su escala salarial, pero además de eso, ya dejaban de ser ese peón improvisado, y a ese peón improvisado que teníamos, por decirlo de alguna manera, ya tenía la posibilidad de certificar sus conocimientos, que eran muy valiosos, y poder incorporarse no solo en labores de mercado, sino también en su propia gestión de pequeñas empresas y servicios. Y entonces creo que ese paso ha sido trascendental. Y usted, que ha estudiado tanto la parte, digamos, de educación relacionado con lo cultural y prácticamente lo estratégico de las políticas laborales del país, ¿qué siente? Si hemos avanzado, si se pudo llevar más allá lo que tenemos, o seguimos en rezago. Sí, voy a ejemplificarlo, mi respuesta, con unos datos. Antes del 2010, por ejemplo, en la educación diversificada técnica, del total de estudiantes en la educación diversificada, un 10, un 11% de los estudiantes estaban en la educación técnica. Hoy anda un 25, 26%.
incrementó la participación de las personas jóvenes estudiando en las diferentes ofertas de educación técnica que tiene el MEP. Eso me parece que no es despreciable, es bastante positivo. En Europa, por ejemplo, el caso alemán anda un 60-65%, en otros países como en Países Bajos un 62-63%. Eso va a variar. Nosotros en Costa Rica tenemos la tasa de participación en la educación técnica en secundaria más altas de América Latina, eso es bastante bueno. Luego en el 2008, como mencioné, se crea la Universidad Técnica Nacional. Hoy tenemos alrededor de 14,000 estudiantes, antes no estaban los colegios para universitarios y varias escuelas de formación a nivel parauniversitario, pero solo la creación de la UTN también significa otro logro importante para el país, con todas estas ofertas y la presencia en diferentes regiones del país que tienen indicadores preocupantes, y la educación técnica superior llega a convertirse en una opción real y uno puede escuchar casos de éxitos maravillosos, digamos, es importante. Y el papel del INAH siempre ha venido creciendo, siempre ha sido un papel importante. Yo creo que el problema no está tanto en la oferta, sino en la articulación y en la capacidad de gestionar una política educativa y laboral más articulada. Porque esa es otra particularidad que tiene la educación técnica, que no solamente es un campo educativo y pedagógico, es también un soporte de la política laboral. La pregunta en el fondo podría ser, por ejemplo, don Otto, ¿por qué tenemos un alto desempleo juvenil, que a veces anda entre un 22 y un 28%, que para estándares internacionales podría ser un indicador alto de desempleo juvenil en personas de 15 a 25 o 24 años? No todo va a ser culpa de la educación técnica, digamos, la economía puede estar creciendo, pero no generar puestos de trabajo, y ahí la educación técnica como política educativa no tiene mucho que hacer, al menos de que sea identificado que necesitamos crear más trabajadores en ciertos campos o servicios industriales, turísticos, y entonces ahí sí apostar a integrar una política laboral fundamentada en la preparación de trabajadores. Entonces, yo creo que sí hemos avanzado mucho como país en oferta, en cobertura, incluso también en acceso a la educación técnica. Deberíamos coordinar un poco mejor, pero se están dando pasos hacia ese objetivo. Sí, don Daniel, hay algo que me llama mucho la atención de lo que usted dice, o sea, la evolución que hemos tenido también tiene que ver con las políticas país de la llegada de inversión extranjera directa, que ha generado la posibilidad de diversificar los servicios. Por decir algo, en este momento está en boga toda la parte de la industria médica. O sea, y se requiere mucho personal en esas áreas, y por ejemplo en el año 2025 se cerró con más de 9,000 millones de dólares en exportaciones, superando nuestras exportaciones tradicionales. Eso quiere decir que se ha requerido de formar a mayor cantidad de profesionales técnicos para poder satisfacer las necesidades de servicios o servicios técnicos en los parques industriales y demás. Hay otra cosa que es muy importante, y es que el país, me parece, usted me dirá si estoy equivocado o no, el país ha logrado una vinculación, una cohesión entre lo que es la política de traer inversores extranjeros directos, también con los servicios que brindan otros ministerios como Comercio Exterior. ¿Por qué?
porque, digamos, mucha de la gente que viene a invertir a parques industriales, a la vez hacen la vinculación con el MEP, con el INA, con la UTN, y se crea un sistema de prospección para ver cuál es el perfil del talento humano requerido. Y entonces se hacen los programas, se presentan al Marco Nacional de Cualificaciones, y cuando esa empresa ya tiene su infraestructura lista, el país también está respondiendo con un excelente recurso humano o talento humano preparado para asumir esos retos. ¿Es así? Sí, es así. Un poco de historia nos puede ayudar a entender un poco esta dinámica. Desde los 70s, desde los años 1975 más o menos, en Costa Rica se comienza a hablar por primera vez sobre las funciones de la educación técnica y cómo definir esas funciones, un poco de estas 4 funciones que mencioné al principio. Y una de las grandes preguntas que se planteaban en ese entonces era, bueno, ¿cómo puede funcionar la educación técnica desde el punto de vista de atraer inversión, traer empresas, atraerlas y que sea un ambiente de inversión seguro, atractivo para estas empresas? Y la pregunta también era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Formamos primero o llamamos a las empresas, nos dicen que sí y luego formamos? ¿Qué es lo que ocurre primero? Es que hay que hacer las dos cosas. Ya en los 90, me acuerdo, se hizo una actividad, fue el primer foro político empresarial, fue en 1992, para la implementación de la formación dual. Y esto sugiere 2 cosas, que ya desde los 90s, desde 1992, se busca institucionalizar, por ejemplo, la educación dual como un mecanismo para volver atractivo el ambiente de inversión en Costa Rica a partir de una plataforma educativa. Ahora bien, pasan las décadas, en 1996, 98, si no me equivoco, llega Intel a Costa Rica como ese primer gran ejercicio histórico de vincular una empresa transnacional que necesitaba trabajadores especializados, técnicos, con una política educativa y laboral. Eso fue un hito importante para el país, fue el primer ejercicio de negociación poniendo a competir a muchos países latinoamericanos para atraer a una empresa como Intel a Costa Rica. Hoy sigue la misma discusión, es de siempre, es una discusión cotidiana dentro de los grupos en el INA, en el MEP, en la UTN, de cómo hacer posible este tipo de negociaciones a partir de la calidad de nuestra oferta. Y claro que ha funcionado muy bien en el motor de la economía zona franca, que es muy dinámico, que es muy proactivo, que oferta o que brinda salarios muy por encima del promedio nacional en el mismo puesto, eso es cierto también. Lo que ha hecho falta también es cómo beneficiar a la otra parte de la economía que a veces no es tan dinámica o que viene un poco rezagada, que son las pequeñas, las microempresas, las medianas empresas, sobre todo locales, que también requieren para sobrevivir trabajadores bien formados. Ese es un punto importante, una discusión que cómo equilibrar, digamos, que toda nuestra oferta educativa sirva a este sector, zona franca, transnacional, pero también que alimente a otras empresas o emprendedores que requieren servicios especializados. Sí, don Daniel, ahora que usted estaba mencionando que allá por los 2000, algo así, se empezó también con la formación dual. Como yo he estado cerca del sistema, recuerdo que en esa época los primeros intentos que se hicieron se vincularon a través del Cinetec, Sistema Nacional de Educación Técnica para la Competitividad, y yo era encargado o afiliado por parte del INA al Cinetec, y me correspondía vincular la información que se iba dando. Entonces recuerdo cuando teníamos
digamos, esos expertos de Alemania, de Suiza, que en principio los proyectos pilotos fueron el Instituto Técnico de Alajuela y el Ocañas, algo así, el Instituto en Desamparados, y luego también estuvo el Seráfico en Cartago, y las experiencias fueron maravillosas, y también las tuvo el INA, porque yo recuerdo que todo el mundo hablaba en ese momento de las dualitas y de los dualitos. Cierto. Porque, o sea, nosotros siempre hacíamos, digamos, dentro del sistema de formación, sí habían las prácticas empresariales, pero sistematizado de esa manera era algo nuevo. Y he de decirle que de esa experiencia el país quedó enamorado de la formación dual. Tan es así que después se traspoló eso a través de los años. Hubo como 4, 5, 6 años, quizás más, en que la parte dual no fue fuerte. Pero digamos, ya por ahí del año 2020 se entra nuevamente con fuerza, tal vez antes, como en el 2018 se empieza nuevamente la función de la formación técnica fijada en dual, que es cuando tenemos, digamos, mayor sustentación con la cooperación alemana, con la cooperación suiza, y vamos viendo las posibilidades y empieza nuevamente a formarse talento humano, que ya no solo es el talento humano para los parques industriales, sino que se diversifica más la oferta dual y la vinculación empresarial, que bueno, en el caso del INA sabemos que está muy conformada por los sectores productivos del país y el sector empresarial, pero en ese momento, digamos, por ejemplo, en servicios, se empieza a producir más dual, porque digamos en la primera etapa, cuando se empezó con el Cinetec, dual estaba dado para secretariado, por ejemplo, o para mecánica, y en esta segunda etapa ya vemos que dual se aplica mucho en el sector de hotelería y turismo, se aplica mucho en la parte electrónica, en componentes, en ingenierías nuevas, en servicios STEM, se aplica también para el desarrollo agroindustrial, la industria alimentaria, y entonces hay una apertura más grande, y de hecho, digamos, se siguió, por decirlo de alguna manera, investigando, trabajando, innovando, y algunas cosas, por ejemplo, cuando se daba formación dual, recuerdo que al principio la gente salía muy bien preparada. Lo digo porque me tocó cubrir en comunicación la parte de formación dual, sobre todo en turismo. Y la gente salía muy bien preparada, pero a la hora de las horas esa gente salía de formación dual y no tenía trabajo. Claro. Entonces, a uno bueno, a los encargados de núcleos y a los encargados de investigación les llamaba la atención que por qué, si la gente estaba tan bien preparada, si había estado en la empresa, si habían tenido excelentes maestros, taller y todo eso, no teníamos una inserción laboral más alta. Y claro, recuerdo que la región Huetar Norte, en San Carlos, tuvo una iniciativa muy buena, y era que los muchachos que iban a hacer formación dual, previo a eso, llevaran idiomas. Claro. Y que además de eso, durante el tiempo que estaban en idiomas, conocieran la cultura de las empresas donde iban a ir a trabajar. Y ese fue un resultado exitosísimo, porque esa era la traba. O sea, en turismo se requería que el talento humano hablara otros idiomas.
Y entonces el dar ese vuelco de primero, usted estudia inglés y la cultura empresarial y luego vamos a entrar en la formación profesional del área requerida. No sé a usted qué le parece dentro de sus experiencias y sus investigaciones, si estamos dando en el clavo con estas innovaciones. Sí, bueno, eso es un tema que amerita casi que toda una jornada aparte, pero vamos a tratar de por lo menos mencionar los puntos importantes. Uno de esos es que hay que definir qué es formación y educación dual. Ese es como el primer elemento importante, porque creo que a veces nos hemos perdido mucho por no saber definir bien las cosas, y las definiciones adecuadas o correctas definen mucho de la operacionalización de las políticas educativas y laborales. En resumen, ¿qué es la formación y la educación dual? Es un sistema, es un proceso de aprendizaje basado en el trabajo. Esas son partes claves de la definición, basados en el proceso de trabajo, que se hace de manera sistemática, coherente, ordenada a nivel curricular. Cuando nosotros decimos que la educación dual es un proceso de aprendizaje basado en el trabajo y que se realiza de forma sistemática, lo que nos está diciendo en el fondo es que este proceso está articulado pedagógicamente, curricularmente, a través de una serie de principios que obedecen a necesidades de un sector económico, no de una empresa ni de dos empresas, sino de un sector económico. Y esto es importante porque si un estudiante o si hacemos una formación dual para una o dos empresas y esas empresas se van del país o ya no quieren contratar, entonces el estudiante ya no tiene opciones. Pero si lo hacemos pensando para sectores amplios, el estudiante o la persona puede moverse dentro de diferentes empresas con subtemas vinculados a su formación. Eso es importante, y es un proceso sistemático de aprendizaje en el trabajo, porque es trabajando, es haciendo lo mismo que un trabajador cualificado estándar estaría haciendo en el proceso de trabajo. Esa es la forma ideal, y el espíritu de la formación dual es que yo tengo como estudiante detrás una articulación institucional fuerte, coordinada entre cámaras, empresas, instituciones, familias, personas, y aprendo, adquiero competencias que me sirven para hacer transiciones fluidas al mercado de trabajo. Ahora bien, si usted trata de aplicar esta definición a las experiencias que hemos tenido, se va a dar cuenta que hay debilidades en la implementación de esta política. Muchas veces reducimos la educación dual a prácticas o pasantías empresariales, y eso lamentablemente no tiene mucho que ver con el espíritu real de la formación dual. No quiero decir que esté mal. Yo creo que la educación dual tiene que acercarse a tener experiencias en el mundo real del trabajo, pero podemos llamarla diferente y no dual para no confundir a veces con lo que estamos haciendo. El primer plan piloto que se hizo en este campo fue en 1994, lo implementó un señor alemán que se llamaba, que en paz descanse, Frank Mittmann. Tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces, escribió un libro que está publicado en el INA, en la editorial del INA. Lo publicó en el 2001. Tuve la oportunidad de compartir con Frank en su casa en Bremen, Alemania, y me heredó muchos de sus documentos de la época, desde los 80, que Costa Rica ya tenía cooperación con Bremen en la formación dual. Y logramos entender juntos que, bueno, es un proceso de desarrollo, no es un sistema que usted lo implementa de un día para otro, sino que toma tiempo, toma sus décadas, entenderlo, afinarlo y poder implementarlo de la mejor manera para que podamos cumplir entonces con estas 4 funciones que tiene la educación técnica.
La económica, que es la inserción laboral y el aumento de la productividad, y la social, hacer fluida esta transición. Y cuando usted menciona, por ejemplo, que habían estudiantes que pasaron por la formación dual en turismo y que no encontraban trabajo, bueno, no estábamos cumpliendo entonces con la misión económica. Y hacíamos una inversión importante que no se veía retribuida al final a lo que nos interesaba, a las personas y a la economía. Desde ese punto de vista, bueno, actualmente hay un montón de espacios importantes de discusión para mejorar el sistema. Tenemos incluso una ley, nosotros operamos sin ley por muchas décadas. En el 2019, en septiembre, octubre, se aprueba la Ley de Educación y Formación Técnica Profesional en Costa Rica, y a partir de ahí se han hecho esfuerzos importantes tanto en el INAH como en el MEP para implementarlo. En la Universidad Técnica Nacional estamos empezando estas discusiones. Creemos que es importante transformar a nivel del modelo pedagógico, a nivel curricular, nuestras experiencias pedagógicas y poder acercarnos de forma mucho más, digamos, pertinente hacia las experiencias de las empresas que requieren talento calificado desde la educación superior. Sí, don Daniel, cuando me refiero, digamos, a esas ¿cómo podríamos decir? Esas oportunidades de aprendizaje que se han dado al implementar un sistema como dual, creo que, digamos, eso que yo mencionaba en la parte de turismo, dio en el clavo con una oportunidad de mejora. Claro. Para ir sistematizando más, porque, digamos, estamos partiendo de una situación experimental. Es la implementación de un sistema nuevo que puede fortalecer todo el sistema que usted ha mencionado, tanto laboral y económico como social, pero sobre todo es importante, digamos, cómo hemos ido relacionando esa curva de aprendizaje. Porque también hay otra cosa muy importante a la hora de utilizar la formación dual en la educación técnica. Ha habido que formar a los formadores, sí. Y además de eso, algo muy importante ha sido, no sé si se puede decir de esa manera, si no usted me corrige, ha sido necesario como reestructurar o hacer una revisión completa de los programas, porque al tener porcentajes diferentes de educación técnica, académica y práctica, también se va hacia otro modelo por competencias. Claro. Entonces, las rúbricas y las formas de calificación que vamos a hacer en la educación técnica es otra cosa. Sí. Y en eso, digamos, hemos tenido que ir aprendiendo. Claro. Y usted sabe que en educación los aprendizajes no son de hoy para mañana. No. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hace poco tenía una conversación con una autoridad de la Universidad Técnica Nacional, una persona, me parece, brillante y que entiende bien cómo debería ser la configuración de una universidad técnica en términos del desarrollo por competencias o resultados de aprendizaje, que en el fondo es una declaración explícita de lo que una persona va a aprender en un proceso de formación y cómo eso le sirve para tener herramientas laborales. Eso hay que asegurarlo, es un aseguramiento de la calidad de la formación. El MEP en el 2006 cambia su sistema pedagógico y curricular por competencias. Vieron la necesidad de articular mejor este tipo de procesos pedagógicos. Lo importante aquí es entender que la transformación económica, la estructura económica nuestra se ha venido transformando y nosotros debemos también ser capaces de reaccionar a tiempo ante estos cambios. Un profesor mío, el profesor tutor mío en Alemania siempre me decía: Daniel, la educación técnica
es reactiva, siempre va a ser reactiva. Como sistema siempre va a reaccionar ante esos cambios. Cuesta mucho que anticipe estos cambios por dos razones: por la alta burocratización de los sistemas, que tal vez usted y yo y otra persona pueden saber qué viene en el futuro, pero la traducción de este conocimiento a una política curricular o una oferta curricular toma su tiempo. La pregunta no es si podemos anticipar o no ante los cambios de la transformación social, económica del país, sino cuánto demoramos reaccionando, cómo cerramos la brecha de reacción. Y entre mejor podamos estar preparados para reaccionar ante esos cambios, entonces podemos hacer mejores cosas. Y esto es importante. Nosotros no podemos tardar 3 años actualizando un programa de estudios. Tenemos que tener flexibilidad en este campo. Tenemos que tener una estructura institucional que garantice un diálogo directo con los sectores económicos, todos los sectores económicos. También deberíamos tener la capacidad de entender ese diálogo, porque no solamente es tener una estructura de comunicación con los sectores económicos, sino si estamos o no entendiendo qué nos quieren decir y si ellos entienden qué nosotros estamos diciendo. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que a veces ni siquiera las mismas empresas saben expresar qué necesitan. Y aquí hay un juego importante de comunicación que tenemos que solucionar. Eso es muy importante. Ahora, usted decía la importancia de esta curva de aprendizaje. Yo creo que la hemos venido desarrollando bastante bien. Creo que hay un diálogo transparente y que si nos sentamos a hablar con las personas que están encargadas de la implementación de los procesos de formación dual, nos van a contar dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas y qué tenemos que hacer. Nosotros en la Universidad Técnica Nacional estamos realizando una investigación importante. La lidera Montserrat Vargas y Lourdes Castro, que vamos a estudiar por 4 años, 3 o 4 años, qué está pasando con los estudiantes que empezaron un proceso de formación dual en Costa Rica. Vamos a tomar 3 colegios técnicos, vamos a analizar cómo es el proceso de adquisición de las competencias laborales y todo su perfil de salida deseado en el currículum, cómo es el proceso de transición escuela-trabajo, si lograron encontrar trabajo, por qué encontraron trabajo, de qué forma lo encontraron y cómo es el desempeño en el mundo laboral, y lo vamos a comparar con quienes no iniciaron un proceso de formación dual. Vamos a tener a personas de una misma carrera, de una misma especialidad técnica, nada más que una es dual y otra es no dual, y vamos a comparar esas trayectorias y vamos a estudiar cómo es que se comporta y qué ventajas otorgaría la formación dual para el país. En todo caso, don Otto, la educación técnica es la gallina de los huevos de oro del país. Le ha dado a Costa Rica un sector de ingresos medios bastante importante, una clase media fuerte. Le ha dado al país personas autónomas que se han emancipado, que les permitió ingresos realizando labores bien hechas, y yo creo que hay que fortalecer al sistema. Sí, dentro de eso que estamos comentando, don Daniel, hay algo que me llama mucho la atención, que alguna vez escuché, y es que, digamos, Costa Rica en esto de la formación técnica ha avanzado bastante en el tema, digamos, de la implementación dual. Se pretende que el país establezca un modelo tropicalizado pertinente a las necesidades país o necesidades región, que no sé qué tan viable sea eso. Pero hay otra cosa, digamos, de lo que usted acaba de mencionar, que sí es preocupante, y es, por ejemplo, el tiempo de actualización curricular de los programas. O sea, 3 años. 3 años en una actualización de un programa es toda una vida
digamos, dentro de un sistema altamente competitivo. Porque después de que ese programa es aprobado, hay que empezar a capacitar y validar a todo, digamos, el talento humano que lo va a desarrollar. Dentro de la validación también están las oportunidades de mejora o las no conformidades que va a tener esos programas. Y además de eso, tenemos encima una demanda laboral que requiere esos servicios con urgencia. Y hay otra cosa que es muy preocupante, digamos, que uno lo vive con angustia cuando está en el sistema de formación profesional, digamos, lo digo desde mi experiencia de Lina, y es que la tecnología avanza muy rápido y las demandas tecnológicas son muy rápidas. Y la adquisición de equipos para poder complementar esas actualizaciones tardan mucho tiempo. O sea, puede ser que una licitación trabajada rápido dure año y medio en ser aprobada. Claro. O sea, que el equipo va entrando casi en 3 años más allá de cuando se aprobó la carrera. Cuando digamos, en el caso de los software, a mí me pasaba, cuando ya llega ese software, son obsoletos. Sí. Y la gente que capacitamos para usar ese software ya no tiene una oportunidad laboral. Y entonces uno se pregunta, ¿existe, don Daniel, la posibilidad de que eso se pueda mejorar en tiempos de respuesta? Por ejemplo, bajo un sistema de reacción bajo microcredenciales o certificación de competencias. Sí, por supuesto. Es una estrategia que necesitamos implementar con urgencia, pero implementarla bien. Creo que hay muchas posibilidades de mejorar nuestro sistema en general, no solamente en el campo de la actualización curricular o pedagógica. Tenemos déficits importantes en nuestro perfil docente técnico. Muchos de los docentes técnicos o no tienen o no saben mucho de pedagogía y cómo transmitir algunos conocimientos o cómo generar espacios de aprendizajes óptimos, o se formaron con un conocimiento de la pedagogía general que no tiene aplicabilidad en el ámbito de la educación técnica. Nosotros quisiéramos tener un sistema en el que podamos formar a nuestros docentes de la educación técnica y de la formación profesional con conocimientos especializados en la pedagogía técnica, en la didáctica técnica, en la didáctica específica, y cómo esto de verdad tiene repercusiones importantes en la formación de trabajadores, de profesionales y de docentes en nuestro sistema. Hay formas de hacerlo, hay que articularlo. Me acaba de venir un recuerdo que decía una vez Angela Merkel, ex canciller alemana, y decía, bueno, muchas personas vienen a este país, Alemania, decía, a aprender sobre nuestro sistema de formación dual y después se van un poco decepcionados, no porque sea difícil de entenderlo, sino porque es un sistema caro. Es una inversión que hacemos porque queremos asegurar que nuestra industria sea competitiva en este mundo. Altamente competitivo, como es la industria alemana. Y sí, efectivamente es un sistema caro porque los procesos de capacitación docente hay que hacerlos y eso implica recursos, tiempo. La coordinación interna es importante y se necesitan generar mesas de diálogo entre sectores económicos, institucionales, ministeriales, para generar una política que acelere procesos vertebrales como los curriculares, como los de la evaluación de los desempeños y la adquisición de competencias, tener un departamento de investigación nacional, y la UTN está tratando de cumplir con ese objetivo, de tener un departamento especializado en la investigación técnica, que le diga al país, bueno, esta política tiene esos resultados, esta política educativa tiene esos resultados, deberíamos ir por este camino o deberíamos discutir más ampliamente y con profundidad este tema y generar propuestas concretas. Yo creo que mucho de
de las acciones que podemos hacer tiene que ver con datos, con conocimiento, y al final traducir esto en una estrategia política. Pero sí hay opciones, hay muchos ejemplos además que no es que tengamos que copiar, podríamos adaptar. A mí no me gusta el concepto de tropicalización, creo que podríamos entender a través de este diálogo regional, internacional, algunos elementos básicos, como por ejemplo la gobernanza de la educación técnica. Usted habló de la importancia que tuvo en el 2001, 2002, el Cinetec. Tuvo una corta vida, pero hace poco creamos el Cinefotep, que es el Sistema Nacional de la Educación y Formación Técnica Profesional, que busca tener un sistema articulado, coherente, que dialogue. Lo que se ha encontrado es que existen muros, que hay limitaciones y que muchas de las soluciones son políticas también, ¿verdad? No solamente técnicas, pero hay que estudiarlas. Ese es el punto que yo quiero acotar. Sí, ahora escuchándolo, don Daniel, me surge una pregunta. Y este es de competencia, pero competencia entre sector público y sector privado. Cuando nosotros tenemos, digamos, dudas sobre la formación técnica pedagógica de las personas que van a impartir la formación en formación técnica profesional o en el sistema dual y por competencias, resulta que con los tiempos en que nosotros tardamos en poder resolver problemas de currícula, de programas tecnológicos, de formación y todo eso, tenemos un voraz sistema de formación de escuelas técnico-privadas que no miran, que no, bueno, no sé, estoy generalizando y no debería de serlo, pero eventualmente se pueden dar casos en que haya academias o sistemas de formación técnico-profesional en un sistema privado donde las personas que están siendo capacitadores o animadores de esa formación no tengan ninguna formación técnica profesional. Y en muchos casos se parte de la experiencia porque tampoco tienen una formación, una formación basada en tecnología. Y lo otro, que todavía también me parece que es más grave, es que a muchos alumnos o exalumnos de ese tipo de academias se ponen a dar clases. Entonces resulta que al final tenemos una formación, no digo que sea deficiente ni estoy calificando de ninguna manera, pero tenemos un egresado que no tiene, digamos, la formación pedagógica, tampoco tiene la experiencia laboral y contra eso también hay que normarlo, hay que tener políticas claras, ¿cierto? Claro, yo sí me atrevo a decir que sí es deficiente en muchos sentidos, porque es muy sencillo saberlo. Sabemos que no hay procesos de formación especializados en el campo de la educación y formación técnica profesional a nivel pedagógico, didáctico, de mediación pedagógica, de uso de tecnologías para el aprendizaje. Eso es así. Y tenemos que ver cómo podemos solucionarlo. Claro, en el fondo lo que quiero decir es que necesitamos inversión en formación, en educación especializada. Yo no sé, es curioso, don Otto, me gustaría saber qué piensa. Digamos, yo a veces reflexiono un poco cómo coordinar mejor. A mí me parece que no sería tan descabellado para este país tener, por ejemplo, un viceministerio de la educación y formación técnica profesional, no para agregar más burocracia, sino porque de alguna manera ha quedado un poco relegado todas las funciones y la articulación institucional, interinstitucional, pero si hay una coordinación política especializada en el tema, con alguien que sepa del tema, por ejemplo,
que entienda además cómo la educación y formación técnica profesional está dentro de un sistema educativo costarricense y qué funciones debería cumplir y está cumpliendo, entonces sería tal vez una forma de decirle a los actores institucionales y sociales, vengan a una mesa de diálogo, ahora sí, no hablemos de cosas que ya sabemos, busquemos soluciones a esos problemas que ya sabemos y enumerarlos bien, indicarlos claramente y de forma muy transparente en un diálogo realmente social, y que podamos, por ejemplo hablar de permeabilidad en la educación técnica, cómo permitir que estudiantes de Lina que tienen formación de 2 o 3 años puedan acceder a la universidad también, que tengan posibilidad horizontal y vertical de moverse dentro del sistema educativo, con posibilidades siempre laborales, y eso creo que permite que tengamos un sistema mucho más prolijo para las personas, una verdadera opción. Sí, don Daniel, realmente, digamos, sobre esto hay mucha tela que cortar, Sí. hay muchas cosas que negociar, hay muchas cosas que conversar y que negociar. Me gusta eso de un viceministerio siempre y cuando no entre en el desarrollo de politiquerías y sea más bien un artífice de una buena política país. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y es un riesgo alto. Sí, siempre sucede. Bueno, Daniel, el tiempo nos está ganando. ¿Cuál sería su mensaje final, así como en un par de minutitos, sobre el futuro de la educación técnica profesional en Costa Rica y en la región? Porque también tenemos que hablar de internacionalización, ¿cierto? Sí, claro. No, yo realmente estoy muy esperanzado, estoy muy animado con el desarrollo de nuestro sistema de educación y formación técnica profesional. Varias universidades públicas también se han sumado a hacer aportes científicos en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en el INIE. El Tecnológico también a través de la Escuela de Educación Técnica, la Universidad Nacional, la UTN, todas las universidades públicas se han venido sumando y han entendido la importancia de desarrollar ese sistema. Hace 10 años era imposible y no lo veían importante y estaba enmarcado dentro de esos estereotipos que la educación técnica no era importante. Ahora las universidades incluso tienen oferta técnica y quieren participar de esto. Yo creo que es bueno para el sistema. Creo también que tenemos una oportunidad de poder generar conocimiento especializado a nivel latinoamericano. Muchos países nos vuelven a ver qué estamos haciendo en Costa Rica para mejorar nuestro sistema de educación y formación técnica profesional. Han venido personas incluso también de países que ya tienen sistemas que tienen 400 años de existir y que vuelven a ver nuestro sistema para entender cómo pueden mejorar el de ellos, y eso es importante también indicarlo. Por eso creo que en nuestra autonomía como país y en nuestra capacidad intelectual y técnica podemos crear nuestras propias políticas, cosas. Podemos inspirarnos, por supuesto, eso siempre es importantísimo, pero tenemos la capacidad suficiente para articular y mejorar elementos. La Universidad Técnica Nacional llegó a hacer aportes no solamente en la formación, sino también en la investigación, y necesita volverse cada vez más pertinente ante estas vicisitudes de los tiempos, estos cambios, esas transformaciones. Y bueno, en todo caso, dejamos muchos temas por fuera, importantes, pero bueno, muchas gracias por la invitación, don Otto. Los dos somos apasionados del tema, así que espero que podamos volver a hablar. Sí, don Daniel, obviamente mi corazón se hizo así, porque hablar de estos temas requiere, sí, mucho más tiempo. Y hay muchas aristas que tocar.
Pero sin embargo empezamos Sí, y señor. posiblemente tengamos oportunidad en otro encuentro y sistematizar un poco más. Digamos, este fue el abrebocas sobre educación técnica y formación dual. Pero sí, vamos a tener otra oportunidad donde podamos concretar más y sistematizar más la información que vamos a manejar. Muchísimas gracias, don Daniel, por habernos acompañado en este conversatorio sobre formación técnica y profesional. Y a toda nuestra audiencia en el país y en otras latitudes, muchísimas gracias por seguirnos y que nos hagan llegar también sus inquietudes, es muy valioso. Así es que en la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes con un tema de interés a nivel nacional e internacional. Que la pasen muy bien y que disfruten montones este fin de semana. Un espacio de conversatorios para compartir, intercambiar y difundir la gestión del conocimiento científico, tecnológico, cultural y educativo para una actualización y formación profesional continua y continuada. Convergencia global, difusión académica y empresarial internacional.